Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida en este día lunes 23 de enero de 2023 a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, vamos a meditarlo, vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Vamos a recibir la semilla del reino de los cielos en nuestros corazones. Y así usted y yo con perseverancia poder dar mucho fruto, nos dice allá en Lucas 8, en San Lucas capítulo 8, versículo 15. El día de hoy vamos a leer y meditar la lectura del Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos capítulo 3, del versículo 22 al 30. Les invito para que ustedes busquen en sus casas, por favor, y juntos poder leer y meditar el Evangelio del día. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine para que ustedes y yo podamos entender, como nos dice ya en 1 de Tesalonicenses 2:13, que entendamos la palabra de Dios como palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, porque Hebreos 4:12 y 13 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay criatura para que ella pueda resistirla. Además, Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 22 al 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esta nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esta familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir. Y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente este era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Les agradezco que estén presentes, alimentándose junto conmigo, llegándonos a alimentar y llenar de la palabra del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Evangelio de hoy, lunes 23 de enero del 2023, el Señor nos trae
una enseñanza muy bonita en su evangelio, y su evangelio es una carta de amor para nosotros. Así que ponemos nuestro corazón dispuesto a recibir esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, para ustedes y yo, con perseverancia, dar mucho fruto, como nos dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 22 al 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Aquí vemos algo muy interesante. Aquí mismo en el capítulo 3, al inicio del capítulo 3, Jesús en día sábado va al templo y sana a alguien, a un hombre que tenía la mano paralizada o seca. Y él les había preguntado a los fariseos, a los maestros de la ley que estaban allí: ¿qué está bien hacer en el día sábado, el bien o el mal? ¿Dejar morir a alguien o salvar una vida? Digan. Ellos se quedaron callados y Jesús les curó. Entonces, al Jesús hacer estas buenas obras, ellos, en lugar de creer, de aceptar el evangelio, la buena nueva de Jesucristo, entonces empiezan a sacar todo tipo de excusas con tal de no creer en Él, con tal de no seguir a Jesucristo, con tal de no acoger su buena nueva, su buena noticia. Y nos dice aquí: mientras tanto, unos maestros de la ley habían venido de Jerusalén y decían: está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y los expulsa. Está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús está haciendo obras buenas. Jesús está mostrando que Él es amor, como nos dice allá en 1 Juan 4:7, Dios es amor. Y Jesús nos está enseñando a amarnos los unos a los otros, nos está enseñando la misericordia. Jesús practica la misericordia en frente de ellos, que está permitido en sábado hacer el bien o el mal. Jesús cura a ese hombre que tenía la mano seca, la mano. Ellos, en vez de lugar de creer en Jesús, empiezan a inventarse cualquier tipo de tonterías, para hasta llegar a decir: oh, Jesús está poseído por Beelzebú, el jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Y eso suele suceder también con nosotros los cristianos, con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los laicos, misioneros, misioneras, las personas, los evangelizadores, predicadores, catequistas. Cuando nosotros queremos llevar la palabra de Dios obedeciendo al mandato del Señor, San Marcos 16:15, vayan y prediquen mi evangelio a toda la creación. Y cuando nosotros emprendemos eso, a la obediencia al Señor, hay muchas personas que pueden, incluyendo la familia, las personas más cercanas, que antes, cuando tú andabas y yo andaba en la vida del mundo, tratando de agradar al mundo, detrás de los bailes, las borracheras, la sinvergüenzura, entonces ahí escuchábamos esos halagos: eso, hay que disfrutar la vida. Pero cuando decidimos servir al Señor, cuando decidimos alimentarnos de su palabra, a la vez hacemos un esfuerzo por vivirla al máximo, hacemos un esfuerzo por predicarla, por evangelizar, por llevar esta buena noticia a los demás, como Jesús nos mandó y nos enseñó. Siempre hay personas que les caemos mal, se alejan de nosotros, y otros nos insultan. A mí, había una vez, estaba por ahí en el parque y vi a un señor que estaba por allá hablándole barbaridades de la iglesia a una hermana. Y yo me le acerqué: hermano, buenas tardes, Dios le bendiga y le guarde. ¿De qué se están hablando? Yo puedo participar de la conversación. Oh, claro, te vengo a predicar la palabra de Jehová. Pam, pam, pam. Entonces, le escuché. Entonces, luego también le prediqué. Al él quedarse sin argumentos,
al yo mostrarle con la Biblia que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, ¿qué hizo él? Él me dijo que soy un anticristo, igual que el padre Luis Toro, y al padre Luis Toro le he escuchado que le han dicho que es un hijo del diablo, así lo dicen. Y usted lo puede chequear por las redes sociales. Pero eso ya está escrito. Aquí los maestros de la ley le dijeron al mismo Jesús que está endemoniado. ¿Por qué? Porque hacía cosas buenas, porque era misericordioso, porque él mostraba su amor a, a las personas. Y cuando nosotros llevamos el amor de Dios, llevamos su palabra, siempre va a haber personas que eso no le cae bien, que eso les incomoda, al punto hasta que llegan a decir, pues bueno, ahora que tú eres un santo, que ahora qué te pasó, o estás poseído. Al mismo Señor Jesucristo le hicieron eso. Entonces, cuando esos comentarios vengan a ustedes y a mí, que nunca nos hagan tambalear. Porque de hecho, San Juan 16:33 nos dice el Señor, ustedes en el mundo tendrán tribulaciones. También en San Juan capítulo, vamos a ver, creo que, vamos a buscarlo ahora mismo ustedes y yo. San Juan capítulo, vamos a ver, capítulo 15, versículo 17. Busquémoslo juntos a ver qué nos dice el Señor. San Juan capítulo 15, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice. Aquí está. San Juan capítulo 15, versículo 17. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Porque antes nosotros vivíamos una vida tratando de agradar al mundo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán de mí? Aunque eso me lleve a apartar de Dios, tratábamos de hacer lo que a la gente le agrada. Cuando nos dedicamos a las cosas de Dios, ahí la gente puede hablar mal, incluso llegar a odiarnos, llamarnos. A mí me han llamado un anticristo por predicar la palabra del Señor. A Jesús le llaman. A Jesús le llaman. A Jesús le llaman que está poseído por Beelzebú, el jefe de los demonios. Al padre Luis Toro le han dicho que es un hijo del diablo. Y muchos insultos. Si el mundo los odia, dice Jesús San Juan 15, 17, si el mundo los odia, sepan que ya me odiaron a mí. Pero nosotros no estamos para agradar al mundo, sino para servir a Dios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. Miren Jesús. Jesús, y este es el ejemplo que ustedes y yo debemos de seguir. A Jesús le llaman que está poseído por Beelzebú. Jesús no se enoja con ellos, no les regaña. ¿Qué hace Jesús? Jesús le llama, vengan, vengan. Lo que yo siempre hago también con los hermanos separados que por ahí andan hablando muchas cosas, ¿no? Yo le digo, vengan, vamos a un debate, vamos a un diálogo, vamos a compartir la palabra del Señor. Tengamos un debate, tengamos un diálogo en público, en cámaras, que vea todo el mundo. Ahí no quieren. Bueno, Jesús les llama y se pone a explicarles con palabras, dándoles ejemplos y les dice, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Jesús nos enseña que cuando hay divisiones, no es posible seguir adelante. Ya sea divisiones en la familia, divisiones en el hogar, divisiones en la catequesis, divisiones en la iglesia, divisiones en
en el país. Cuando hay divisiones, no es posible mantenerse de pie, dice el Señor, aquí en San Marcos capítulo 3, versículo 24. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. Cuando hay divisiones en una familia, esa familia no podrá subsistir. Por eso tenemos que procurar la unión. San Juan 17:21. Dios quiere la unión, que todos sean uno, unidad. San Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 3, en Efesios capítulo 4, del versículo 3 en adelante, nos viene a decir unidad, unidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, una sola esperanza. Unidad. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. Cuando hay divisiones, no se puede mantenerse de pie y el fin se acerca. Por eso, hermanos míos y mis hermanas amadas y mis amados hermanos, necesitamos nosotros buscar la unidad, que todos sean uno. San Juan 17:21. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas. Si no lo amarra primero, entonces pueden saquear su casa. Dice, otra vez, la verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte. Imagínense un hombre fuerte, eh, eh, musculoso, así como yo quisiera ser un hombre fuerte, musculoso. Nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus cosas. Entonces, dice, si no la amarra primero, entonces podrá saquear su casa. Y a veces, ¿cuál es la fortaleza de las personas que andan en el vicio? La fuerza de ellos es a veces el vicio del alcohol, las drogas, prostitución, tanta cosa. ¿Qué hay que hacer? Primero, esas cosas esas fortalezas de ese pecado, hay que atarlo. ¿Cómo lo vamos a atar? Predicándolo, la palabra del Señor, enseñándoles que eso no está bien. Y luego, entonces podemos también a esas personas, como Jesús hace aquí, en el versículo 23, en el versículo 23, Jesús les llama, les predica con palabras, con ejemplos. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y a veces nosotros decimos, oh, ese borrachito ya no tiene solución. Llama a la hierba, ¿cómo es que dice? Nunca muere, algo así. Entonces debemos nosotros también de preocuparnos por ello, como Jesús se preocupa de los maestros de la ley, que a él le están diciendo que está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, que echa a los demonios con el poder de Satanás. Jesús no les deja así, sino que los llama, vengan, y Él les predica, les enseña, una vez más, como nosotros también. Por ejemplo, yo siempre trato de tener un diálogo con las personas que se han salido de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o con las personas que andan por ahí en los vicios. Siempre que trato de tener un diálogo. ¿Para qué? Para mostrarles cuál es la voluntad del Señor, para mostrarles cuál es el propósito de nosotros aquí en esta vida, que nosotros estamos aquí para darle la gloria a Dios y no para agradarle al mundo. Entonces, a pesar de insultos, a pesar de persecuciones, a pesar de que nos digan algún tipo de incluso maldiciones, ustedes y yo debemos de tener esto siempre claro. Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Romanos 8:31, si Dios está conmigo, ¿quién? Pero ¿quién? Nadie podrá estar contra mí. Si Dios está conmigo y contigo, hermana y hermano, nadie ni nada te podrá alejar
de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perdón, ni hacerte nada. Si Dios está contigo, si dejas que Dios esté en tu corazón, si te acercas al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía, y como dice Jesucristo allá en San Juan capítulo 6 del versículo 55 en adelante, porque mi carne verdadera comida es, mi sangre verdadera bebida es, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si Jesús permanece en ti y en mí, nadie nos podrá hacer nada. Pero aquí Jesús también nos termina dando una advertencia muy interesante. Versículo 28. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. Si ven que Dios es misericordioso y nos está dispuesto a perdonar todos los pecados, pero a veces hay de ustedes y yo que somos, como dice ahí en San Mateo 23 del versículo 14 en adelante, raza de víboras, sepulcro blanqueados, somos a veces fariseos hipócritas, que nosotros queremos el perdón de Dios. Perdóname, Señor, por esto. Pero cuando alguien nos pide perdón, a veces ese orgullo que vive dentro de nosotros es tan fuerte que no nos deja perdonar. No, el que me la hace, me la paga. Y a veces estamos pensando con esos deseos de venganza de alguien que nos ha hecho mal o ha hablado mal de nosotros y decimos esto así no se queda. Y Jesús nos dice, se le perdonará todo tipo de pecado o blasfemia contra Dios. Si ven Él es como es de amoroso, misericordioso. Y por eso Jesús nos dice en San Mateo 11:28, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Y así nosotros debemos de imitar, de tener un corazón no lleno de amargura, lleno de envidia, lleno de coraje, lleno de lujuria, lleno de malos deseos, de malas intenciones, lleno de orgullo, que es veneno para el alma, sino un corazón humilde. Y perdonarnos a nosotros mismos de los errores que hemos hecho en nuestra vida, porque a veces nos equivocamos y vivimos lamentándonos siempre, o a veces alguien nos hizo algo y no somos capaces de perdonar y nosotros mismos nos hacemos daño interiormente, mis amados hermanos y hermanas. Bien, advertencia de Jesús, advertencia, respiren, aquí va. Ok, respiren, versículo 29, aquí va, el pecado que no se va a perdonar. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. El que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Un pecado que nunca lo dejará quien calumnie contra el Espíritu Santo. Y justamente ese era su pecado cuando decían estaba poseído por un espíritu malo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, mis amados hermanos y hermanas? El pecado contra el Espíritu Santo, el que no se va a perdonar, es cerrarse a la verdad. Cerrarse a la verdad. El Señor enfrente de ellos había curado a aquel hombre que tenía la mano seca. Ellos sabían que para Dios todo es posible, pero se ponen a decirle, está poseído, no quieren creer en él. Y Jesús dice, lo que blasfemen contra, en San Mateo, tanto aquí como en San Marcos 3:28 y San Mateo capítulo 12, versículo 31 en adelante, dice, el que blasfeme contra Dios, el Padre y el Hijo, el que diga cualquier ofensa, tendrá perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Saben por qué? Porque en San Juan capítulo 16, versículo 13 dice, Jesús que nos va a enviar el Espíritu de la verdad, que nos va a llevar hacia la verdad plena. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, mis amados hermanos y hermanas? Es cerrarnos al conocimiento pleno de la verdad. Es oponernos al plan de Dios, cuando en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ustedes, bueno, no ustedes y yo, pero muchos se oponen a eso. Pero yo pienso de esta manera. Pero esto no es.
Pero no es lo que ustedes y yo pensamos, es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ustedes y yo nos cerramos a la verdad, estamos cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús nos lo advierte para que nunca digamos que no sabíamos. Nos dice, quien cometa pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Por ejemplo, ¿qué es cerrarse al conocimiento de la verdad? Jesucristo dice en San Juan 6:54, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. ¿Y qué dicen muchos? Oh no, eso no es verdadero, eso es un símbolo nada más. Eso es oponerse a la verdad. Jesús funda una iglesia, San Mateo 16:18. Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. A ti, Pedro, te digo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Que dicen muchos, oh no, es que Dios no fundó ninguna iglesia. Y otro que dice, la iglesia no salva. Cuando en Hechos capítulo 2, versículo 47 dice que Dios iba agregando a la iglesia diariamente a los que habían de salvarse. Y otros que dicen, la iglesia no es importante, lo que es importante yo creer, aceptar a Jesús. ¿Dónde dices en la Biblia? Efesios 3:21. A Dios la gloria en la iglesia. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Si ven, eso es oponerse al plan de Dios, oponerse a la verdad y cometer pecado contra el Espíritu Santo. San Juan 20, del 21 al 23, Jesús deja a hombres que perdonen los pecados y le dice a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Que dicen muchas personas, Dios no dejó a nadie. Aquí en la tierra no hay nadie que perdone pecado. Nosotros, línea directa con Dios. Cuando en San Marcos capítulo 1 versículo de 40 a 45 viene un enfermo y Jesús dice, vete y preséntate al sacerdote y ahí queda curado. San Lucas capítulo 17 del versículo 3 en adelante, cuando vienen 10 leprosos, Señor, ten piedad de nosotros, que dice Jesús, vayan, preséntense al sacerdote. Entonces eso, las personas que no creen eso es oponerse a la verdad. Y San Pablo en Hebreos capítulo 3 versículo 12 nos va a decir algo muy interesante. Vamos a leer el 7 también. Hebreos 3:7 y Hebreos 3:12. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice el versículo 7, Hebreos 3:7. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy mi voz. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. El Espíritu Santo nos dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy comprendan que cuando se oponen a la verdad están cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Una advertencia muy grande. Atención, cuidado hermanos. Que no haya entre ustedes alguien de mal corazón. Cuidado, hermanos y hermanas, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. O sea, cuando Jesús nos habla algo en su palabra y nosotros nos ponemos a añadir o quitar y somos incrédulos, nos estamos apartando de Dios. Y nos dice, cuidado hermanos, que no haya eso entre ustedes, nos dice San Pablo. Entonces, mis hermanos, muy importante, de hecho, esto en el grupo de oración, una vez alguien me preguntó, una hermana, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Esto es el pecado contra el Espíritu Santo. Retrocedan el video y les estoy mostrando con capítulo, con versículo, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Porque si yo no lo hago, si no le explico, yo cometo pecado. Santiago 4:17 nos dice, quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Que el Señor le bendiga y le guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero.